La familia Hammer está involucrada en la política y el petróleo desde hace tiempo. Una historia tan loca recientemente de la conducta indebida de una celebridad en su privacidad como la del mismísimo llanero solitario. Porque se había corrido el rumor de que él había afirmado ser un caníbal. Cambia a Instagram y la conversación, ¿no? La mueve, se ve que es Army, etc. Entonces, por ese lado, eso sí está comprobado. Justamente quien fue absuelto por los cargos de abuso sexual, Armie Hammer. I moved here with my husband and children 3 years ago, but things have changed since then. Hammer and Chambers announced their split. Armie Hammer just broke his silence. The actor and his ex have reached an uncontested settlement in their legal separation. The actor licking a crystal substance out of his friend's hand. Armie Hammer is the named suspect in an alleged assault investigation. She has found the courage to discuss what she alleges has happened to her. She wants to warn other women who may come into contact with Mr. Hammer. On April 24th, 2017, Armie Hammer violently raped me for over 4 hours. 2 messages that were allegedly sent from Armie read, quote, "I need to drink your blood and I am 100% cannibal." Some of those messages were sent while the two were married. So, is he being supportive with the kids? How the kids are taking it? He's amazing. He's amazing? All that matters is family and our kids, right? Marquis de Sade. Armie Hammer, mejor conocido por hacer Call Me By Your Name con Timothée Chalamet, una película un poco incómoda por el hecho de que hay una relación entre dos personas pues de una diferencia de edad bastante considerable, sobre todo por el hecho del rango de edad en el que se encuentran, 17 años y 24 años el personaje de Armie. A algunas personas eso le parece más amoral que a otras, pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. Entre otros papeles pequeños como su papel en Los Simpsons, La Red Social, El Llanero Solitario, entre otro tipo de papeles que no destacaron casi nada hasta que llegó a esta película que ya mencioné. Toda esta fama de esta película que se estrenó en 2017, la verdad es que no le duró mucho, a pesar de que en ese momento estaba a punto de convertirse en un actor bastante reconocido e instaurado en Hollywood. Sin embargo, por un montón de acusaciones bastante violentas, esta oportunidad prácticamente se esfumó y muchísimas personas se quedaron cuestionándose qué tanta oscuridad había detrás de todas estas acusaciones, qué tan graves eran y qué tanto tenían todo esto que ver con el pasado de Armie que el internet estaba cada vez más interesado en conocer. Hoy vamos a estar repasando los hechos más horribles sobre las alegaciones que le hicieron a Armie Hammer. Vamos también a estar hablando un poquito de su familia y el contexto familiar en el que él creció, algunas alegaciones que hay en contra de esa familia también, y en general vamos a estar discutiendo todos los pormenores de este caso. Si algo me falta o algo pues se me olvida o se me pasa, pueden dejarlo en los comentarios y así me ayudan un poquito a colaborar con toda esta investigación. Todo esto empezó por una usuaria anónima que publicó unas capturas en Twitter de conversaciones con el actor Armie Hammer bastante explícitas, conversaciones que habían tenido lugar entre 2016 y 2020. O sea, el tiempo en el que todavía el actor estaba casado con su ex esposa. En estas declaraciones había un montón de alusiones al canibalismo. Pero no solamente eso, sino que otro tipo de prácticas sexuales bastante explícitas y alarmantes que pusieron al actor como el receptor de un montón de críticas, burlas y comentarios mixtos en redes sociales que lo apropiaron más como un meme que como algo real. Pues estas capturas todavía no se habían confirmado como algo 100% real en ese momento. Algunas de las cosas más explícitas que detallaban estas capturas era el hecho de que él se había comido carne cruda de un animal, específicamente el corazón. Y creo que esto para la gente que hace casas y que practica ese tipo de cosas no es tan desagradable. Para mí que no me gusta tanto la carne y que jamás podría pensar en comer carne cruda, pues sí me resulta bastante incómodo. Pero bueno, supongo que eso no es tan grave como algunas otras cosas que dijo. Pero creo que Armie quería pasar al siguiente nivel. Por eso es que admitió cosas como, por ejemplo, que él se autosatisfacía mientras pensaba en tener el corazón palpitante de su amante en su mano, directamente arrancado de su pecho. Entre otras cosas, también declaró querer beber la sangre de esta chica. Y bueno, muchísimas otras cosas explícitas que les voy a dejar aquí traducidas, porque la verdad es que si me pongo a hablar tan abiertamente de esto, puede ser que YouTube me censure otro video y no quiero eso. Y la verdad es que aunque estas capturas después se demostraron que eran ciertas, muchísima gente lo seguía agarrando como algo bizarro, de meme. Muchísima gente seguía como que utilizando todo este caso para bromear. Y algunas personas incluso argumentaban que tener cierto tipo de fantasías no te hacía capaz de cumplirlas y que a lo mejor simplemente era algo que se imaginaba, pero realmente jamás quería pasar a la acción. Lo cual contradeciría muchas cosas que él dijo en las capturas, pero bueno, hay gente que a lo mejor le gusta hablar así, ¿no? Puede ser, quién sabe.
Sin embargo, creo que todo esto se detuvo cuando salieron aún más mujeres a hablar de sus casos y de sus experiencias con Armie Hammer, incluidas exnovias del actor y chicas muy cercanas que él llamaba kittens o gatitas, con las que él mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales, o sea, fuera del matrimonio, porque aparte de caníbal, infiel, y quienes a todas de ellas había aplicado manipulación, tácticas violentas, e incluso algunas de ellas habían detallado abusos directos del actor. Una de las primeras chicas en hablar, cuyo nombre es Carrie, detalló explícitamente cómo había mantenido una relación con bastantes dinámicas BDSM con Armie Hammer y que detuvo esta relación por algunos comportamientos violentos y algunas cosas bastante incómodas que este señor le había dicho a esta chica. Diciéndole algo como que deseaba romperle una costilla, abrirle la carne, sacársela, cocinarla y comérsela. Y si bien esta chica logró alejarse y la verdad es que nada le pasó y gracias a Dios está bien, a pesar de haber sufrido muchísimas manipulaciones por parte de este chico, creo que las cosas se ponen muchísimo más serias con el caso de esta otra chica. Effie Angelova es una chica que lo acusó de haber abusado de ella por 4 horas seguidas. Ella dijo que pensó que iba a morir, pues Armie le estaba golpeando la cabeza durante todo el acto y obviamente ella se asustó mucho. Fue un acto extremadamente violento que ella detalla pues en múltiples videos. De hecho, ella salió públicamente a relatar su historia, bastante gráfico, descriptivo y triste. Voy a dejar un pedacito aquí y el link en la descripción por si quieren ver todo el testimonio. I met Armie Hammer on Facebook in 2016 when I was 20 years old. I fell in love with him instantly. The relationship progressed rapidly, and the emotions from both sides became really intense. Looking back, it is now clear to me he was employing manipulation tactics in order to exert control over me until I started to lose myself. He would often test my devotion to him, slightly removing and crossing my boundaries as he became increasingly more violent. He abused me mentally, emotionally, and sexually. On April 24th, 2017, Armie Hammer violently raped me for over 4 hours in Los Angeles, during which he repeatedly slapped my head against a wall, bruising my face. He also committed other acts of violence against me, to which I did not consent. Y ante el hecho de que mucha gente le estuviera dando el beneficio de la duda a Hammer, pero no a sus víctimas, una ex de Hammer que había salido con él a principios de 2020, después de que él se separó de su esposa, esta chica llamada Rebecca dijo: para aquellas personas que dudan que todas estas alegaciones sean reales, me hace cuestionarme muchísimo por qué se le da el beneficio de la duda a los hombres agresores, pero no a las mujeres que están contando historias tan perturbadoras y tan traumáticas. Obviamente estaba tratando de dejar al descubierto la misoginia y obviamente cómo se le estaba dando de lado a estos casos de estas víctimas, simplemente porque el hombre que estaba en estas acusaciones era una persona bastante privilegiada y tenía un montón de recursos por su apellido. También otra de sus exnovias habla sobre el hecho de que él tenía un sótano en la casa en la que llevaba a sus hijos, ¿no? En la casa que compartía con sus hijos. En este sótano él realizaba diversos tipos de actividades sexuales que fueron dudosamente consentidas por esta chica, pues si bien en el principio ella había accedido a ciertas cosas, pronto la relación se tornó manipuladora y abusiva por parte de Hammer, que le obligaba a la chica a hacer cosas que estaban fuera de los límites que ella tenía establecidos. Evidentemente por estar bajo el control de esta persona y tener una relación con dinámicas de poder bastante disfuncionales, esta chica no fue capaz de expresarse abiertamente acerca de esto hasta mucho después de que la relación terminara. Después de esto, su abogado salió a desmentir todo esto, que todas las actividades supuestamente habían sido consentidas, aparte de que también se empezaron a filtrar noticias sobre sus adicciones, pues al sexo, a las drogas, al alcohol, y como su ex esposa lo estaba ayudando un poco a recuperarse de todo esto. Después de eso también se supo que Hammer voló a las Islas Caimanes y ahí estaba viviendo y supuestamente trabajando como vendedor de casas y de muebles y de todo ese tipo de cosas, tratando de mantener un perfil bajo que lo ayudara a salir de toda esta ola mediática. Y la verdad es que sí se sabe que tenía fuertes problemas con el alcohol y las drogas. Lo reveló en un Instagram que tenía privado Armie Hammer, donde había fotos bastante incriminatorias e incómodas, chistes bastante subidos de tonos con referencias bastante explícitas del BDSM y todo ese tipo de prácticas bastante más pues subida de tonos. También había muchísimas referencias a drogas e incluso una que
molestó muchísimo al público fue la referencia de él estando bebido mientras conducía y también la referencia de él usando un alucinógeno llamado DMT, que supuestamente no podía ser visible en estos test de drogas que se le pedían para ver a sus hijos. O sea, él se estaba burlando del hecho de que podía saltarse un poco esta regla de no drogarse porque tenía una forma de hacerlo sin que el test se diera cuenta. Creo que siendo un total peligro no solamente para él mismo, sino para los niños que estaban bajo su cuidado. Sin contar un montón de entrevistas que empezaron a ser como que tomadas en un contexto mucho más oscuro debido a toda la luz que se estaba mostrando a los hechos que supuestamente Army había realizado. Una entrevista, por ejemplo, en la que se le preguntaba a Army qué personaje él quisiera ser del pasado, de la historia. Y él eligió al Marqués de Sade. Para los que no sepan, este es un escritor gore, yo diría, un poco gore, un poco político. Creo que también había una reflexión política en su escritura, pero mayormente eran actos bastante gore, bastante censurables, por así decirlo, con el mayor tipo de perversiones imaginables. De hecho, en sus libros está inspirada esta película que fue censurada en un montón de países y pues tiene todo el sentido que haya sido censurada porque trata temas muy fuertes, que es la de 120 días en Sodoma. Marquis de Sade. Después de explorar un poquito todo el caso, sus idas y vueltas, quiero explorar un poco la historia familiar de Army por el hecho de que cuando todo esto explotó y salió a la luz, una de sus tías, llamada Casey Hammer, empezó a hablar un poco sobre la historia familiar y el hecho de que a ella no le sorprendía para nada que esto estuviera pasando en su familia, pues desde hace mucho tiempo ella había dicho que su familia, los Hammers, sobre todo los hombres Hammers, tenían un gen bastante problemático y oscuro que los llevaba a realizar perversiones horribles por el hecho de ser gente de privilegio. Gente que siempre había tenido las posibilidades de ocultar cualquier tipo de cosa que hicieran y salir impunes ante crímenes bastante horribles. Como pasó con Armie Hammer, que fue declarado inocente el pasado mayo de 2023 y de hecho dejó estas declaraciones. Estoy muy agradecido con el fiscal de distrito por realizar una investigación tan exhaustiva y demostrar lo que me ha mantenido firme durante todo este tiempo, que no he cometido ningún delito. Como saben, los casos de abuso sexual, sobre todo los que no tienen pruebas contundentes de esos momentos, son bastante difíciles de probar. Así que, bueno, muchísima gente mantiene su duda por las cosas que se mostraron, por los testimonios de las víctimas y los rotas que estaban mientras estas los relataban. Sin embargo, pues eso fue lo que probó la corte y hay que hacerle caso y hay que darle pues la razón a la justicia, ¿no? Aunque sabemos que a veces la justicia ha fallado. Y no sería la primera vez que un hombre poderoso usa toda su influencia para moldear la justicia a su antojo. Esta es la oscura historia de toda la familia Hammer y cómo esto ha venido arrastrándose desde hace muchísimas generaciones, o al menos las generaciones que el internet ha podido encontrar. El padre de Army, Michael Hammer, es un hombre de negocios bastante conocido, que pues tenía como que esta vida loca. Era ese tipo de hombres que nunca había crecido demasiado y siempre se había mantenido como que en sus días de juerga. ¿Saben el típico Peter Pan? Bueno, ese tipo de persona. Tenía problemas con drogas, con alcohol, con juegos y se le conocía por tener un juguete sexual muy específico que aparentemente usaba con sus múltiples amantes. Porque sí, también era un infiel. La cosa es que este juguete se llamaba la silla traviesa. Esta silla traviesa era pues un como juguete que él usaba con todos sus diferentes tipos de amantes para someterlas y pues también practicar prácticas BDSM. Así que pues no nos sorprende que Army tenga esas inclinaciones cuando esos son el tipo de rumores que se corren sobre la vida sexual de su padre. El señor, a pesar de venir de todo el privilegio y de pues estar bastante conectado, también se le acusó de fraude por el hecho de que supuestamente con su negocio había logrado falsificar un montón de cuadros de supuestos pintores famosos y venderlos por una cantidad de dinero exorbitante, para luego demostrarse que estos cuadros no eran auténticos y el señor tener que huir a las Islas Caimanes con toda su familia para alejarse de la controversia. Y me imagino que para no perder dinero. Esto hizo que Army creciera bastante desconectado un poco de todo lo que pasaba en la cultura pop hasta que su familia pudo regresar a LA aproximadamente cuando Army tenía 10 años. Aún así, este hombre no tenía nada de qué preocuparse ni por las amenazas, ni por las demandas, ni mucho menos por todas las cosas oscuras que había en su vida sexual, pues este hombre contaba con el respaldo de la millonaria herencia de su abuelo, Armand Hammer, que tenía una fortuna petrolera que había mantenido el prestigio de la familia por muchísimo tiempo. Una fortuna de más de $200 millones. Y se preguntarán, ¿por qué se la dejó a su nieto y no a su hijo? Si todavía estaba vivo el señor.
Y esto era porque Armand confiaba muchísimo más en su nieto, Michael, que en su propio hijo, que era bastante desquiciado. Y aquí les voy a explicar exactamente por qué pensaba eso. Julianne Hammer, según las palabras de su propia hija, la tía de Armie Hammer, Casey, ella explica que este señor estaba totalmente desquiciado, era un borracho, infiel y totalmente acostumbrada a hacer lo que le diera la gana, pues tenía todo el privilegio, y un montón de gente que animaba su comportamiento riesgoso y estúpido. Por ejemplo, este señor tenía una obsesión gigante con las armas, y una de las cosas horribles que hacía era obligar a su hija a pararse con un libro de estos pesados y ponerse como enfrente de él para hacer como de una especie de tiro al blanco. Se pueden imaginar lo riesgoso que es esto, y aparte lo traumante que debe ser para una niña estar enfrente de tu padre, viendo cómo este te apunta y pensando en que cualquier momento podría fallar y pegarte un tiro en la cabeza, acabando con tu vida. Aparte de que esta no era la única forma en la que él la apuntaba. El tipo era conspiranoico y creía en un montón de aliens y de teorías totalmente ilógicas e irracionales, e incluso despertaba a sus hijos a mitad de la noche apuntándoles con armas para ver si no habían sido poseídos o abducidos por aliens. Una cosa totalmente irracional. Y no solamente tenía problemas con su hija, sino que también tenía problemas con su hijo, el padre de Armie Hammer, Michael. Pues este chico siempre llevaba con sus novias y todo esto, y en una ocasión el hombre estaba tan borracho y tan fuera de sí que le ofreció comprar a su novia de ese momento. Porque claro, estos hombres no solamente son bastante desequilibrados, oscuros y tienen perversiones horribles, sino que también son misóginos y ven a las mujeres como objetos y como intercambios monetarios. Porque claro, con ese tipo de privilegios, evidentemente se sentían por encima de todo y todos. Y uno de los eventos más horribles de este señor fue cuando a sangre fría le disparó 2 veces a un amigo, simplemente porque este le estaba cobrando un dinero que le debía. Un dinero que era una cantidad pequeña, minúscula, que no tenía sentido para alguien tan millonario no poder pagar. Julian dijo que esto había sido en defensa propia y que no lo hizo a propósito, pero muchísima gente a su alrededor no opina lo mismo y cree que esto fue totalmente con alevosía. Y si piensan que esta persona pasó un montón de tiempo en la cárcel y pudo pagar por el crimen tan horrible que cometió, para nada. Su padre, Armand Hammer, le dio una cantidad exorbitante de dinero a la policía en ese tiempo para que pudieran sacar a su hijo y para que no pagara por los crímenes que había cometido, librándolo de toda la condena, y no solamente eso, sino que también pagando para que el escándalo fuera reducido. El hombre lo puso en su empresa para que pudiera tenerlo más vigilado, y aunque aparentemente solamente se encargaba de papeleo y de cerrar tratos, cosas normales en empresas así, secretamente él y su padre idearon todo un sistema de espionaje a todas las personas que iban a esa empresa, ya sean socios, ya sean contrincantes, cualquier tipo de personas con las que tuvieran este tipo de reuniones muy secretas con información relevante y confidencial, para poder extorsionar a estas personas y que hicieran lo que les diera la gana. Tenemos que irnos con Armand, el bisabuelo de Armie Hammer, y la persona maquiavélica que está detrás de todo el imperio que estas personas han construido por años. Armand Hammer es un controlador nato. Él controlaba absolutamente todo: la imagen familiar, las empresas y cualquier otro tipo de cosas que estuviera a su alcance. Si alguien de la familia se salía 1 milímetro de lo que él quería, iban a conocer el lado más oscuro de este señor. Este señor era intocable por la cantidad de fortuna que tenía, sobre todo por las cosas petroleras y todo eso. Este hombre era capaz de acceder a los círculos más elitistas de toda nuestra sociedad, incluyendo la realeza británica, la Casa Blanca, entre muchísimos otros contactos de alta alcurnia que este hombre tenía acceso como si fuera otra de sus propiedades. Un nivel de control y poder simplemente ilógico. Incluso cuando este se estaba divorciando de su segunda mujer y esta empezó a narrar hechos de violencia verbal, manipulación y cómo este hombre la había amenazado múltiples veces con matarlas, todas estas alegaciones fueron calladas y nada de esto fue relevante para el divorcio de estas dos personas. De hecho, no se acusó a Armand de absolutamente nada. Él salió totalmente impune y pudo seguir con su vida a pesar de las declaraciones de esta mujer. Ángel había sido reducida durante años de matrimonio con esta persona. Había fracasado en su carrera de actriz por lo controlador que él era, y aún así la justicia se negaba a reconocer este caso simplemente por el privilegio que tenía este hombre y lo intocable que era en ese momento. Su última mujer, Francis, fue la que lo ayudó a llegar más lejos, pues esta era una chica que venía de alcurnia, que tenía muchísimo dinero, conexiones, y lo ayudó a sentarse en el mundo petrolero y a construir el imperio que conocemos actualmente de la familia Hammer. Este señor no solamente era un controlador con sus mujeres, su negocio, sino que también con sus amantes, a quienes sometía a un amplio abuso emocional y físico, pues las obligaba a cambiarse de look para que se vieran exactamente como él las quería, y aparte las doblegaba emocionalmente con todo el privilegio que este hombre tenía. Era un manipulador nato. Y cuando este hombre murió,
por el hecho de que su hijo Julian era tan inestable y tan riesgoso para el legado familiar que él había construido durante años, le dejó toda su fortuna a Michael, el padre de Armie Hammer, considerando que sería una opción muchísimo más estable para el oscuro legado familiar. Incluso gente tan depravada tiene estándares, y nadie quiere dejarle su legado a un loco como Julian. Un imperio que está manchado por un montón de controversias, no solamente desde este señor, sino incluso más atrás con su padre, Julius Hammer, que era el padre de Armand. Este era un señor ruso que tenía afiliaciones con la política y pues era un empresario. De hecho, se lo vetó del Reino Unido por sospechar que era un espía de la Unión Soviética, y efectivamente muchos años después fue demostrado que era así. Una de las primeras controversias que tocó el apellido Hammer fue porque este hombre le practicó un aborto a una chica de alta alcurnia que era esposa de un amigo de él. La chica murió días después porque evidentemente no lo hicieron bien, y este hombre pagó todas las consecuencias de su crimen. Mucha gente afirma que él pudo haber tomado estas consecuencias para proteger a su hijo Armand, que era un estudiante de medicina en ese tiempo. Y no se sabe exactamente bajo qué condiciones, pero salieron de este problema e inmigraron a América para tratar de huir de toda la controversia. Y ahí empezó el legado de estas personas, que pues es un legado lleno de privilegios, pero también manchado por un montón de actos bastante horribles y desagradables, que explica muchísimo el por qué Cassie está totalmente aterrada de los hombres de su familia, y también explica muchísimo los eventos y acontecimientos que han rodeado la imagen de Armie Hammer durante estos últimos años. Pues con un ejemplo así, evidentemente no podemos decir que sea un hombre muy sano, mucho menos después de demostrarse que muchas de esas capturas son verídicas. Y bueno, la verdad es que a pesar de que hay un montón de acusaciones en su contra, de que su comportamiento fue agresivo, de que su ex mujer se ha proclamado a favor de las chicas que han sido abusadas. Bueno, esto último más o menos, porque Elizabeth también es considerada por muchísima gente parte de esto. O sea, muchas personas consideran que ella tiene mucho que ver con toda esta cosa que pasó con Armie, que de hecho ella sabía de todas estas cosas, y la razón por la que se divorciaron fue para que ella pudiera mantener como que una buena reputación, pudiera quedarse con los niños y no se viniera abajo toda la familia. Supuestamente ellos estaban en una especie de club donde se intercambiaban parejas. Armie no era la única persona que supuestamente practicaba estas cosas bastante desagradables, o sea, estas prácticas como que bastante incómodas, sino que aparentemente ella también era parte. Algunas personas dicen que es lo contrario, que ella quería salir de este matrimonio y de todas estas perversiones, y que ella montó todo esto para hacer que Armie cayera y todo eso. Pero yo creo que la primera teoría tiene más sentido, porque ella hasta el día de hoy apoya a Armie Hammer, como se ve en este video que voy a mostrar a continuación. Some are true, some are false. No, I think like everybody needs help, right? He needs help, but yeah, everyone's right. is it true he was really doing the timeshare job? I can really You can talk about I it? can really talk about that, but I think he's happy, and that's. Hey, quick question. Wait. So, quick question. Are you still in a relationship with him? Yeah, he's my best friend. Yeah. He's your best friend, but Y las ha incitado a contar su historia y a sentirse cómodas expresando su verdad. A pesar de todo eso, no hay pruebas contundentes de que todo lo que estas chicas dicen pasó de hecho. La mayoría son acusaciones de manipulación y abusos que no se pueden probar, a pesar de que pues sí se sabe que Armie tuvo una relación cercana con todas estas mujeres. No se puede probar exactamente como que el abuso documentado con pruebas que puedan ser factibles y creíbles ante una corte. Y a pesar de que hasta su ex mujer, como les digo, estaba muy a favor de estas chicas y hasta como que insinuó que ella también pasó una tortura con este hombre, es muy poco probable que consigamos justicia y que algunas de estas cosas se puedan llegar a probar en una corte y este hombre reciba lo que merece. O lo que al menos como nosotros como público creemos que merece. Personalmente yo estoy segurísima de que muchas de estas alegaciones tienen que ser ciertas, no solamente por el contexto en el que se crió Armie, sino por la manera tan violenta y agresiva en la que se expresaba. Pero esa es solo mi opinión, obviamente no hechos, simplemente pues no sé, mis conclusiones acerca de todo lo que he visto. Y lo peor no es solo eso, lo peor es que parece que hay una oportunidad de que esta persona regrese a nuestras pantallas y pueda seguir con su carrera como si nada hubiera pasado. Pues hace poco se le entrevistó a Luca Guadagnino, que es el director de Call Me By Your Name, la película con la que comenzamos el video, y este dijo que no se había retrasado las grabaciones de la segunda parte de Call Me By Your Name por culpa de Armie, sino que simplemente habían sido otras cosas y que el proyecto seguía en su mente, y si algún día podía hacerlo, estaba segurísimo que iba a llamar a Hammer. La verdad es que viniendo de este director no me sorprende, porque hay bastantes cosas un poquito shady en su ver. Si quieren un video de eso me los pueden dejar en los comentarios. Obviamente hay que darle el beneficio de la duda, pero le vas a dar más el beneficio de la duda al aparente abusador que a las aparentes víctimas.
no sé, siento que Hollywood no debería respaldar eso. Y obviamente en su momento, cuando todo esto estaba en el apogeo, la gente pues estaba más que nunca respaldando pues a las víctimas y todo eso. Pero una vez ya pasa como que el momento de high de estos casos, evidentemente Hollywood hace la vista gorda y quiere de nuevo como que permitirle el acceso a ese tipo de abusadores horribles. Un poco como lo que pasó con Roman Polanski y su caso de abuso a una menor de edad. Bueno, en fin, algo así también, ¿no? Como han pasado 20 años, olvidémoslo, ¿no? Qué horrible. Ese es mi resumen de las cosas como que más importantes del caso y también de pues algunas cosas que su familia ha hecho y por qué es tan problemática y por qué creo yo que tiene muchísimo que ver con el comportamiento bastante agresivo y errático de Armie Hammer. Déjenme en los comentarios qué opinaron de su historia, qué les sorprendió más. Si saben algún detalle que a lo mejor se me escapó, lo pueden dejar en los comentarios para complementar el video. Y nada, eso ha sido absolutamente todo por hoy. Gracias a todas las personas que se suscriben, las personas que comentan, las personas que dejan like a los videos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nada, creo que eso es todo. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.